¿Cómo están? Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. El tema que vamos a tratar hoy son los macronutrientes, los micronutrientes y la pirámide alimenticia. Así que pues arrancamos. Me permito compartir pantalla, por favor, y cualquier duda o inquietud, por favor, les pido que la dejemos para la finalización de la clase en el que vamos a tener un espacio abierto para sus dudas o inquietudes. ¿Sí? Cualquier novedad, por favor, igual en el transcurso de estas clases, en la plataforma pueden ir dejando sus comentarios o sus dudas para poder irlos aclarando. Ok, iniciamos entonces. Vamos a empezar a hablar de un tema que habíamos iniciado ya la clase anterior, habíamos explicado un poquito y no me voy a permitirles recordar un poquito de lo que hablamos y cómo fue el temario. En un inicio habíamos comentado que teníamos alimentos y que todos estos alimentos, que son los que nosotros estamos consumiéndolos o adquiriéndolos a través del consumo en nuestras comidas, ¿no es cierto? Desayuno, almuerzo, lunch o cena, pues contienen ciertos componentes que son los nutrientes. Estos nutrientes, lo más importante, va a ser que se dividen en macronutrientes y en micronutrientes. De esos macronutrientes tenemos esos tres que nosotros vemos ahora en pantalla, ¿sí? Carbohidratos, lípidos y proteínas. Y en cuanto a los micronutrientes, tenemos sobre todo a vitaminas y minerales. Ya vamos a ampliar también ese tema. Como recordatorio, los macronutrientes, chicos, son los que nos aportan energía. Es decir, todos estos se van a transformar a través de todo un proceso metabólico y se van a transformar en energía. Mientras que las vitaminas y los minerales no aportan energía. Son una base fundamental para el desarrollo y para todos los procesos metabólicos del cuerpo, pero recuerden, no tenemos energía, nuestro cuerpo no es capaz de obtener energía a través de estos productos, ¿sí? Entonces, arrancamos con los macronutrientes, ¿sí? Que volvemos a comentar. Tenemos los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Vamos a empezar diciendo, como recordatorio también de la clase, lo que habíamos dicho antes, ¿sí? Los nutrientes, estos nutrientes son los que nos aportan energía, tenemos a los macronutrientes y a los micronutrientes, y estos macronutrientes son los que son nuestros bloques de construcción. Es decir, sin macronutrientes yo no tengo opción de poder regenerar, reconstruir o reestructurar mi tejido o incluso formar nuevo tejido. Por lo tanto, necesito de ley el consumo. ¿Y de dónde vamos a poder adquirir este consumo? A través de los alimentos. ¿Ya? Tenemos a estos tres tipos que ya los habíamos mencionado, ¿no es cierto? Tenemos a los carbohidratos, tenemos a los lípidos y tenemos a las proteínas. ¿Cuál es la diferencia de estos tres? Ya nos vamos a ir viendo. Sin embargo, les hago un acuerdito que los carbohidratos y las proteínas nos dan 4 kilocalorías por gramo de producto y los lípidos nos dan 9 kilocalorías. ¿Ya? Entonces, iniciando con los carbohidratos, les comento un poco de su estructura química. Están, como todos nosotros los seres humanos, estamos conformados también de estos tres grandes componentes, carbono, hidrógeno y oxígeno. Y los carbohidratos pues tienen estos tres componentes o estos tres ingredientes, ¿sí? Durante el metabolismo, es decir, cuando nosotros empezamos a procesar los carbohidratos, nosotros vamos a tener la liberación de energía y se acuerdan lo que veíamos un poquito en la clase anterior que teníamos este producto de desecho que era el CO2, que el CO2 va a salir a través de la respiración. Y obviamente vamos a tener como mecanismo también de reciclaje al agua. ¿Por qué el agua se recicla? Porque las células liberan hidrógeno, consumen oxígeno y forman agua dentro y fuera de las células. Entonces, estos tres mecanismos hacen que nosotros estemos siempre reciclando el agua que consumimos. Y sobre todo el agua que se libera cuando empezamos a romper los carbohidratos y obtenemos la energía. ¿Ya? El carbohidrato es indispensable, es fundamental, es nuestra gasolina. Nosotros sin carbohidratos no podemos vivir. Nosotros podemos dejar de lado
ciertas proteínas, podemos dejar de lado algunas proporciones de lípidos, perdón, pero sin carbohidrato nuestra dieta se hace prácticamente imposible. Y una de las cosas importantes es que ya vamos a ver cómo se clasifican los carbohidratos, pero de aquí derivan muchos nombres como azúcares, almidones o también los hidratos de carbono o sobre todo los, como se conocen más comúnmente, es como los azúcares, ¿ya? Los carbohidratos están dentro de nuestra dieta y tienen que ser la gran mayoría. Es decir, nuestro cuerpo requiere de entre un 40 y un 60% de todo lo que consumimos en el día a día, que sea como base los carbohidratos. No hay otra opción, es decir, nosotros no podemos redistribuir por completo y eliminar el carbohidrato y poner otra cosa a cambio. No, siempre tiene que estar el carbohidrato en mayor proporción. Sin embargo, va a haber circunstancias en las que los carbohidratos puedan disminuir notablemente y luego van a ir mejorando, van a ir aumentando las cantidades dependiendo del estado de salud de ese paciente. ¿Sí? Sin embargo, les vuelvo y les recuerdo, los carbohidratos son nuestra base fundamental energética y por lo tanto deben cumplir con una proporción muy alta de energía, que en este caso aporta entre un 40 a un 60%. La gran mayoría o la gran mayoría de los cálculos para poder hacer una buena dieta es entre el 50 y el 55% de los carbohidratos. Esa es nuestra base con la cual arrancamos. Los carbohidratos se van a dividir, si tenemos diferentes tipos de carbohidratos y estos van a darse de acuerdo a la longitud de las cadenas de carbono, que era lo que veíamos hace un momento. Mientras más largos son y mientras más complejos son, se van a llamar polisacáridos, es decir, son carbohidratos que están compuestos por muchas cadenas de sacarosa, que sería nuestra azúcar, entre comillas, ¿no es cierto? Por eso es que se denomina ese nombre, polisacáridos. Mientras más tengan, como les digo, mejor es para el cuerpo. Y la mejor característica del polisacárido es que mientras más mientras más cadenas tienen, menos dulzor tienen. Es decir, eso es muy importante tomar en cuenta. Por eso es que aquí es cuando nosotros conocemos estos famosos carbohidratos complejos y carbohidratos simples. Los carbohidratos complejos son los que más debemos consumir en la dieta y los carbohidratos simples o mientras más dulces sean, son los que debemos consumirlos en mucha menor cantidad. ¿Ya? Luego tenemos a los oligosacáridos, que son poca cantidad de cadenas de carbono, a los disacáridos, que son dos cadenas de carbono, y a los monosacáridos, que son una sola cadena. ¿Qué ejemplo más notable tenemos en los monosacáridos? Estos tres, ¿sí? La glucosa, que se obtiene a través del azúcar de maíz, aunque en algunos libros también se menciona a la glucosa como un disacárido, ¿sí? Hay que tomar en cuenta eso. Aquí les pongo como un pequeño datito nada más. La fructosa, que es todas las azúcares que encontramos dentro de la composición de las frutas, y la galactosa, aquí está mal, no es el azúcar de la leche, la galactosa es el azúcar que encontramos en la miel de abeja, ¿sí? Los disacáridos tienen a esta que se llama la sucrosa, de la cual se deriva la sacarosa, que es el azúcar de cuadraditos que nosotros tenemos en la mesa, y la lactosa, que esta sí es la leche que está perdón, el azúcar o el carbohidrato que se encuentra en la leche. Y de los oligosacáridos, la militosa o también aquí encontramos a la maltosa, que es la derivada de la malta y que nos ayuda perdón, de la cebada y que nos ayuda en el procesamiento de las cervezas. Entonces aquí tenemos algunos cambios. Vamos a pasar por acá. El monosacárido, sí, una de las cosas más importantes es que el monosacárido es muy dulce. Mientras, como les mencionaba hace un ratito, mientras más libre está el carbono, más dulzor nosotros logramos tener en boca. Así que esta es una de las características primordiales y las que nosotros tenemos que identificar para poder escoger esos alimentos. ¿Se acuerdan cuando antes de ayer, perdón, hacíamos
recomendación de que nosotros somos capaces de escoger entre los alimentos que tengan gran cantidad de nutrientes y poca cantidad de nutrientes. Entonces aquí ya tenemos la primera gran observación, que es que mientras más dulce es, menor cantidad de nutrientes como tal tienen. ¿Cuál es la otra característica del monosacárido? Que se disuelve muy fácilmente en agua. Ustedes pongan a un choclito entero, ¿no es cierto? Y pongan una cucharita de azúcar. Ahí ustedes tienen la gran diferencia. El azúcar se va a disolver. Eso quiere decir que las cadenas de carbono están prácticamente rotas y que en el momento que llega a tocar en agua, pues la disolución se hace mucho más fácil versus el choclo, que si ustedes le dejan en agua puede pasar 2, 3 días hasta que empiezan a actuar otro tipo de sustancias que pudren y tarde o temprano desaparecen, pero obviamente que su degradación en el agua es mucho más lenta que un monosacárido. Pues los disacáridos, que eran los que ya habíamos dicho, tienen dos, ¿sí? O están compuestos de dos monosacáridos juntos. Los polisacáridos tienen varias, es decir, ya habíamos dicho esto, tienen tres o más estructuras de monosacáridos y que al juntarse pues forman un polisacárido. Aquí pues les tengo unos pequeños ejemplos. Entonces fíjense aquí de lo que mencionábamos hace un momentito, tenemos los carbohidratos complejos, ¿sí? Y de los carbohidratos complejos generalmente están todos los tipos de pasta, los granos secos y cereales, ¿sí? Aquí por ejemplo la avena, la cebada, el trigo, la linaza. Suelen utilizar estos espacios. Y tenemos también a frutas y vegetales, que recuerden lo que mencionábamos hace un momentito, que la fructosa, que al ser un carbohidrato, también está compuesto aquí. A pesar de ser un carbohidrato dulce, generalmente se lo coloco como carbohidrato complejo precisamente porque tiene mayor cantidad de fibra, siempre y cuando no se consuma en jugo, sino de manera directa, la fruta directa versus los carbohidratos simples, que aquí sí encontramos mucho más de lo que les mencionábamos, ¿no es cierto? Azúcares, postres y dulces. También aquí tenemos las bebidas, que a pesar de esto, en nuestro país nosotros tenemos el famoso semáforo, que es el que nos ayuda un poco para la identificación de productos más o menos saludables. Y aquí pues ya una gran mayoría de gaseosas son súper saludables porque tienen un semáforo, un semáforo en verde. Así que hay que tener mucha precaución porque el hecho de que tengan edulcorantes no garantizan que sea un producto saludable. Como mencionábamos aquí, fíjense que tenemos la, a la miel de abeja, que es el azúcar que les había mencionado, la sacarosa, que es los cubitos de azúcar que nosotros tenemos. Y en este caso, este ejemplo de las barritas energéticas, les dejo un poco en el aire porque la barrita energética suele tener también una mezcla de carbohidratos complejos con carbohidratos simples y nos permiten pues tener esas dos opciones, tanto en en el asunto de obtener energía de lenta absorción, mientras que también nos da energía de rápida absorción. Pues, ¿cuál es la función primordial o principal de un carbohidrato? Lo que ya les había comentado en primer lugar, dar energía. Nosotros no podemos funcionar, nuestro cerebro, nuestro corazón no funcionan sin azúcar, sin em, eh, la energía proveniente del hidrato de carbono, ¿sí? La segunda gran función es la de ahorrar las proteínas. ¿Por qué se menciona esto aquí? Porque nosotros sí tenemos una opción de guardar glucosa en nuestro organismo a través de la formación de glucógeno. El glucógeno es una estructura que se forma en nuestro cuerpo, sobre todo en la parte del hígado y en los músculos, con la idea de que cuando falten esos hidratos de carbono, ellos puedan utilizárselos como reserva. Este glucógeno permite que la proteína que está dentro del músculo no se coma a nuestro cuerpo. Nos comemos a nosotros mismos cuando hacemos ayuno. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un aporte constante de hidratos de carbono en el horario adecuado y la cantidad adecuada,
pues nuestras proteínas están íntegras, tanto las del músculo como otro tipo de proteínas en menor cantidad como las de nuestros órganos internos y también las del hueso. Entonces es importante tomar en cuenta esa recomendación. También nos da estas señales de reconocimiento, entre comillas, que nos sirven como defensas. Tenemos a estas que se llaman las glucoproteínas o glicoproteínas y los glicolípidos o glucolípidos. Esta mezcla entre proteína, hidrato de carbono y los lípidos con el hidrato de carbono le permiten a la célula funcionar, es decir, se fusionan esas y se forman estructuras celulares complejas como la membrana celular. ¿Para qué nos sirve la membrana celular? Actúa de dos grandes formas, tanto para la digestión propiamente dicha de nuestro cuerpo, como para la defensa. Es decir, estas son las que actúan en la nariz, en la garganta, para cuando hay algún tipo de introducción de virus, bacterias u hongos, pues estas actúan como barrera de defensa. ¿Sí? Entonces estas son las que nos dan como una señal de que algo está pasando en el cuerpo. También esto nos ayuda para formar estructuras, ¿sí? Es parte de la formación de los ácidos nucleicos. ¿Cuáles son los ácidos nucleicos? Pues es nuestro ADN, es nuestro código genético. Aquí una de las cosas muy importantes para tomar en cuenta es que no es que nosotros dejamos de comer y nuestra genética se altera, no, pero sí la genética actúa en la composición de nuevas estructuras, entonces por eso es que es importante también que estén presentes. ¿Se acuerdan también de la clase anterior? Ya había topado este tema de la presencia de la fibra dietética, que es la que nos permite en este momento el hecho de que completemos el proceso de excreción de los nutrientes de manera correcta. Aquí es cuando actúa esto como parte de la regulación del tránsito intestinal. También vamos a contribuir con la regulación del metabolismo de las grasas y también, como ya lo habíamos mencionado, impide la oxidación de las proteínas. La fibra dietética actúa mucho en el desarrollo y en el desempeño del sistema gastrointestinal y por eso es que yo les comentaba que era una de las fuentes primordiales y que no debíamos dejar de consumirlas. ¿Cuáles son los efectos positivos del consumo de fibra? Incrementar el peso fecal, es decir, que haya mucho más volumen y que el tránsito intestinal sea más ágil y más pronto. ¿Ya? De igual manera, porque esto ayuda para que toda la flora bacteriana ya no se utiliza, la microbiota intestinal es la que permita una correcta digestión y absorción de todos los nutrientes del cuerpo. Y también la modificación de la absorción de grasas, por eso es que cuando tenemos el colesterol muy elevado, algunos médicos recomiendan el consumo de grandes cantidades de alimentos integrales. ¿Ya? Entonces, importante tomar en cuenta esto. ¿Cuáles son las fuentes de fibra? Todo lo que ya habíamos hablado ayer. Acuérdense que nosotros tenemos fibra en muchas de las coberturas de los cereales y también, súper importante, de las cáscaras de las frutas. No todas las cáscaras obviamente se pueden comer, pero de la gran mayoría nosotros debemos consumirlas con cáscara. Aquí es cuando yo les mencionaba también el asunto de los productos integrales, porque mientras más integrales, menos se rompe los cereales o se dejan los residuos del cereal como parte de ese producto. Entonces ahí tenemos una gran cantidad de fibra. Hasta aquí, chicas, quizás alguna duda o alguna pregunta sobre los carbohidratos. Una de las preguntas que suelen ser como muy frecuentes es si el carbohidrato engorda. Sí, es la típica de que uno se regresa y dice es que los carbohidratos engordan, entonces voy a dejar de comer pan y con eso ya me despreocupo. Pues no, los carbohidratos no engordan si es que se consumen en las cantidades y en la calidad adecuada. ¿Ya? Vamos a pasar a las proteínas. Las proteínas son moléculas que están formadas por aminoácidos. Para que tengan una referencia, los aminoácidos son los bloques de una casa. La proteína es la casa, el aminoácido es cada bloque. Los aminoácidos también, en el rato que se juntan, por ejemplo, para hacer una pared, esa pared sería un péptido. Y muchas paredes conforman la proteína, es decir, los aminoácidos son los bloques, los péptidos son las paredes y la casa completa es la proteína.
¿ya? De igual manera, contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, pero estos tienen nitrógeno y además tienen azufre. Así que, ¿se acuerdan de los que comentábamos hace dos clases también? Estos elementos son los que se tienen que eliminar a través del riñón. ¿Cuáles son las principales funciones? Sobre todo estructurales y de defensa. Las proteínas actúan muchísimo dentro del proceso digestivo también y nos contribuyen a que se formen hormonas. Pero nuestra principal función en realidad es estructural. Nosotros dependemos o estamos parados aquí es porque tenemos huesos y músculos. Y los bloques principales para formar huesos y músculos son los aminoácidos. Así que esa es la principal función. También, como les mencionaba y que se menciona aquí, es como energía, pero siempre y cuando la utilicemos como último recurso. Aquí es cuando yo les hago un poco esta reflexión, cuando nosotros decimos, entró súper bien al hospital, él era fuerte y todo lo más y salió súper delgado, es porque perdió toda su masa muscular por la enfermedad y por el reposo. Así que esas son las principales causas para, para que pierda energía, perdón, para que se haya consumido la energía en la enfermedad y se pierda la masa muscular. Vamos a clasificar a los aminoácidos. ¿Se acuerdan lo que les dije? Cada bloquecito tiene la característica de ser o esencial o no esencial. ¿Cuál es la diferencia de estos? Que los esenciales el cuerpo no los puede sintetizar. Nosotros necesitamos adquirirlos a través de la dieta. Por eso es que hay muchos de estos que nosotros necesitamos de manera urgente adquirirlos a través de nuestros alimentos. Otra vez volvemos a lo mismo de escoger la cantidad y la calidad de alimentos que contengan una buena parte de nutrientes. En este caso, los aminoácidos vienen de dos fuentes principales, las animales y las vegetales. Todos, absolutamente todos los derivados y la carne de todos los animales tienen proteína y son sus mayores fuentes. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, como ejemplo, todos tipos de carnes, los huevos y la leche y todos sus derivados. Y en cuanto a los vegetales, pues vamos a tener a la gran cantidad de cereales, sobre todo las cáscaras del cereal, ¿sí? Las legumbres, ¿ya? Y frutos secos, ¿sí? Frutas secas, ¿no? Frutos secos. Las de origen animal, ¿sí? Van a tener todos los aminoácidos esenciales. Las fuentes vegetales tienen más bien pocos, pero todo va a estar compensado por la cantidad de lo que se va a consumir. Entonces hay que hacer una combinación de ambas para que la dieta esté equilibrada y estructurada, ¿sí? Aquí les pongo un poquito un ejemplo de las porciones de proteína vegetal versus las porciones de proteína animal. Una de las cosas importantes a tomar en cuenta es que esta referencia está hecha por cada 100 gramos, es decir, 100 gramos de brócoli tiene 4 gramos de proteína, ¿ya? 100 gramos de pavo tiene 25 gramos de proteína, ¿ya? Por eso les mencionaba que todo va a depender de la cantidad de estos alimentos para poder equilibrarlos a este consumo, ¿sí? Para que sean relativamente acorde a las necesidades de cada uno de las personas. Aquí ustedes pueden darse cuenta que nosotros tenemos muchos alimentos que a veces no pensamos que tienen proteína, como por ejemplo la avena, ¿sí? O hoy está pues un poco más en boga consumir estas mantequillas que son de los frutos secos, como el maní o las almendras o las nueces, ¿sí? Entonces, las avellanas también hay de avellana, pero ahí estamos, ¿ya? Y pues las de animal, ustedes ya las conocen. ¿Cuál es la cantidad recomendada de ingesta de proteína animal? De entre un 10 a un 15%. Nosotros generalmente iniciamos con un 12%, entre un 12 y un 15% de la energía proveniente de las vitaminas cuando hacemos los cálculos de las dietas. ¿Me permito revisar el chat? Listo, vamos. En cuanto a los lípidos, sí, los lípidos, el otro nombre que tienen es las grasas, ¿no es cierto?
En este tipo de alimentos, lo que nos llama la atención son sus características químicas. Son poco solubles en agua, ¿sí? Y generalmente son solubles en solventes orgánicos. Nosotros, dentro del área de la nutrición y alimentación, lo que tenemos que tomar muy en cuenta es que estos, al igual que los hidratos de carbono, están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y las principales funciones de los carbohidratos van a estar dadas. Bueno, de esto vamos a hablar en un ratito. Las principales funciones de los lípidos van a estar dadas por mecanismos de defensa, pero sobre todo por la composición de estos famosos ácidos grasos que nos van a permitir formar nuestras hormonas. Es decir, nosotros funcionamos, nuestro cuerpo, el mecanismo regulador de nuestro cuerpo son las hormonas y el centro, el núcleo de las hormonas es el colesterol. Por lo tanto, nosotros necesitamos consumir el colesterol y estos otros famosos ácidos grasos. ¿Sí? Los ácidos grasos, que son el núcleo de todas las grasas, se clasifican de dos tipos. Los primeros, que son, ustedes sí en algún momento debieron haber oído, los saturados y los insaturados. Los saturados son los que ya tienen un doble enlace y están bloqueados, es decir, no permiten juntarse unos con otros. Mientras que los insaturados, pues tienen libertad de juntarse unos con otros. Y también van a estar divididos por la cantidad de carbonos. Pueden ser de cadena corta, media o larga. Y de eso, mientras más complejos sean, mejor es la calidad del lípido. Así que ya lo vamos a revisar también. Como les comentaba, una de las funciones principales va a ser la del metabolismo. Y tenemos también la función de energía, en la cual nosotros vamos a utilizar también, por eso es que nosotros, una que otra tiene por ahí una que otra llantita, y es precisamente porque lo que hemos consumido en exceso de tanto carbohidratos como de proteínas se transforma en grasa de reserva. Por eso es que tenemos ahí una gran cantidad de almacenamiento en el tejido adiposo, pero sobre todo triglicéridos, ¿ya? De los cuales ya vamos a hablar luego. En el asunto estructural, porque como les mencionaba, pues las células, ¿se acuerdan cuando veíamos cuando se junta el carbohidrato con el lípido, es decir, las glicoproteínas, los glicolípidos, esos son los que se quedan adheridos en las paredes de las membranas y esto permite que las cosas liposolubles, sobre todo las vitaminas, puedan entrar en las células, que esa es la tercera función. Y sabor y textura agradable en los alimentos. Mientras más grasosito es, más rico parece ser y por eso es que nos llama mucho la atención todos los alimentos que tienen una gran cantidad de grasas. Lo que les mencionaba hace un momento, nuestro cuerpo requiere colesterol y precisamente por eso es que nosotros no podemos dejar de consumir grasas al 100%. Si nuestro organismo nunca, nunca puede dejar de consumir grasas, al menos de tipo animal, al 100%. Las de tipo vegetal son más fáciles de adquirirlas, pero las de tipo vegetal no tienen colesterol. Por eso es que en los empaques de aceite, por ejemplo, si ustedes compran aceite de maíz, de girasol o incluso de soya, les va a decir cero colesterol. Obvio, ningún producto que tenga origen vegetal tiene colesterol. Por lo tanto, nosotros requerimos comer productos de origen animal también, ¿sí? Como les mencionaba, son el núcleo para poder formar nuestras hormonas, que son nuestros estabilizadores en el asunto metabólico, es decir, nos permiten funcionar, son nuestro punto de regulación. Esta es una de las preguntas base, no, me va a decir el omega 3, el 6, sí. Todos estos nosotros tenemos de origen natural, es decir, nosotros podemos obtenerlos de origen natural en los pescados que son de origen del mar y también en las semillas, sobre todo las semillas como por ejemplo las nueces, las almendras, la linaza, la jonjolí, ¿ya? Y el omega 6, como les decía, también en los aceites de las semillas. Las grasas saturadas, que es lo que decíamos hace un momento, estas son las que potencialmente generan un poquito de daño en el cuerpo y eh, 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 no permiten que se junten con nuevas moléculas de carbono. Aquí
pues tenemos como ejemplo, ¿sí? El aceite de coco o el aceite de palma. Sin embargo, el aceite de coco tiene una gran peculiaridad que a pesar de ser una grasa saturada, cuando se utiliza en pocas cantidades dentro del consumo, ayuda muchísimo a metabolizar otro tipo de grasas saturadas que son más complejas de digerir. Y las insaturadas, pues van a tener dos tipos de características, las monoinsaturadas y las poliinsaturadas. En cuanto a las poliinsaturadas, mientras menos posibilidades tengan de juntarse, son mucho mejor, por lo tanto las poliinsaturadas son mejores en el consumo. ¿Y a qué se refiere con grasa hidrogenada? Es cuando nosotros ya hemos puesto este aceite o estas grasas. Estos tienen un nivel seguro de consumo para hasta no llegar a una temperatura muy alta. Cuando se llega a temperaturas muy altas, obviamente vamos a tener mayor riesgo de que esa grasa se convierta en hidrogenada y mientras más hidrogenada hay, mayor riesgo cardiovascular tenemos en el cuerpo. ¿Sí? Aquí ustedes tienen un pequeño ejemplo de las que hemos visto, las saturadas, perdón, las saturadas, las insaturadas, que son las que mejor condición dan para nuestro sistema gastrointestinal y también para el sistema circulatorio. Actúan también como un antiinflamatorio, como un antioxidante. Y aquí por eso se recomiendan mucho los frutos secos y el consumo de aguacate en moderadas cantidades. Y las hidrogenadas, pues todas las que encontramos que ya han sido expuestas en alguna circunstancia de calor. Hasta aquí, chicas, dudas, preguntas. Vamos a pasar a los micronutrientes para poder revisarlas también rápidamente. En cuanto a los micronutrientes, sí, súper importante lo que ya habíamos mencionado. ¿Por qué se llaman micronutrientes? Primero, porque no nos aportan energía y segundo, porque en realidad para poder funcionar en el cuerpo nosotros necesitamos una, una muy pequeña cantidad. Déjenme ver por qué no estoy compartiendo pantalla. Aquí. Micronutrientes. Ok. Los micronutrientes, como ya les había comentado, son las vitaminas y los minerales. Para la compartida. Ok, ahí seguimos. ¿Cuáles son las principales funciones? Lo que ya les había comentado también. Son estabilizadores de la membrana celular, es decir, permiten que estén funcionando de manera íntegra y que se regeneren si es que fuera el caso de daño. También como donantes y receptores de átomos de hidrógeno y de electrones, que es lo que ya habíamos comentado también. Estas son las que permiten el intercambio de energía en la pared celular, como hormonas y como coenzimas. ¿A qué se refiere como coenzima? Por ejemplo, si yo quiero meter una molécula de azúcar, ¿sí? En una de las células, necesito que esté presente, por ejemplo, una de sodio. Y eso hace que funcione de una manera mucho más ágil. Así que esa es una de las principales funciones. Las vitaminas también actúan muchísimo en la absorción de muchos de estos macronutrientes, ¿sí? Tenemos dos tipos de vitaminas. La primera que son hidrosolubles, es decir, que si yo los pongo en un vasito con agua, se van a disolver. Y las liposolubles, que estas no se disuelven porque son en base a grasa. ¿Se acuerdan? Hace un momentito yo les comentaba que todas las que son a base de grasa requieren la presencia de lípidos para poder entrar a la célula. Y de igual manera, ellas aportan a que las células grasas puedan entrar a la célula. Entonces, ahí funcionan en este mecanismo de transporte. Y las hidrosolubles son una de las principales que funcionan dentro de la protección de nuestras membranas, tanto respiratorias como digestivas. Por eso es que hoy, por ejemplo, por el coronavirus se recomienda muchísimo el consumo de vitamina C. Pero aquí nosotros tenemos todas las del complejo B y también al ácido fólico. También tenemos a las liposolubles, que en este caso son la vitamina A, que son las que se impregna sobre todo en la visión, la D, porque con esta necesitamos mucho el ingreso de calcio a los huesos, y la E, que funciona como un antioxidante natural, ¿sí?
Entre las hidrosolubles, ¿sí? Una de las principales funciones que tienen es precisamente permitir la absorción de estos nutrientes a las células. Sí, son transportadores y también una buena recomendación de esto es que todas estas vitaminas no son almacenadas en el cuerpo. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, recibimos una megadosis de vitamina C, perdón, que es lo que se está recomendando en esta temporada, pues acuérdense que no se queda por mucho tiempo en el cuerpo. Mientras que las liposolubles sí suelen estar un poquito más en el cuerpo. Estas se excretan por las heces, las hidrosolubles se excretan por orina. Por eso es que si alguien, por ejemplo, en algún momento se ha puesto un complejo B intramuscular, al día siguiente o en la siguiente vez que uno va al baño a orinar, pues huele a vitamina, ¿sí? Estas se absorben un poco más lentamente y sí se pueden hacer depósitos, ¿sí? No necesariamente siguen funcionando como vitamina, pero se depositan como grasa. ¿Hay dificultades cuando tenemos ausencia de vitaminas? Sí, por eso es que son indispensables en el consumo de la dieta, pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que consumir suplementos de vitaminas de manera constante. Si nosotros tenemos una dieta equilibrada, pues vamos a evitar tener el riesgo de esta avitaminosis que se menciona en esta diapositiva. ¿Con esto tenemos enfermedades? Sí, dependiendo del tipo de vitamina deficiente, pues tenemos una que otra enfermedad. Y la hipervitaminosis, que es lo que les estaba mencionando hace un momento, que sí se pueden acumular, sobre todo las vitaminas liposolubles, y que estas suelen tener más complicaciones porque no funcionan como vitamina, sino más bien como un depósito de grasa que puede generar un daño o una acumulación de placas de ateroma en el sistema cardiovascular. Aquí pues tenemos la revisión de para qué funciona más o menos cada una de nuestras vitaminas. Vamos a empezar por la vitamina A, que es la más conocida, sobre todo cuando hay ausencia, se produce ceguera, ¿ya? ¿Cuáles son las fuentes? Frutas y en origen, en todas las vitaminas en realidad son o están dentro de las carnes de origen animal. La vitamina D es súper importante porque nosotros necesitamos de vitamina D para poder introducir el calcio en el organismo. Nosotros aquí en el Ecuador no necesitaríamos consumir vitamina D en ninguna de sus fuentes, sino solamente exponernos al sol. Este suplemento se suele dar en países en los que tenemos muy poca recepción de luz solar, como en el caso del Reino Unido, por ejemplo. La vitamina E, como ya les había dicho, es uno de los antioxidantes más potentes y este funciona muy bien produciendo protección dentro de la membrana celular. La vitamina K es muy importante porque actúa como parte de la cascada de la coagulación, por lo tanto, su deficiencia puede generar problemas de hemorragias, ¿ya? La tiamina, esta funciona mucho en la función neuronal, es decir, es parte de los líquidos, más bien dicho, es parte de los insumos que requiere nuestro organismo con el afán de transmitir em, los impulsos nerviosos entre neuronas. Entonces, este es uno de los carritos conductores. La riboflavina, sí, esta funciona también como antioxidante. Y aquí, para la riboflavina, una de las cosas muy importantes es que ellas están presentes en los cereales. Entonces, si nosotros comemos pan, por ejemplo, más que suficiente. Esta suele estar involucrada sobre todo en la resequedad de los ojos y pérdida de la agudeza visual. También cuando hay falta de riboflavina pueden presentarse esos famosos lesiones que están justo en las comisuras labiales. Entonces, esa puede ser una de las señales que se pueden detectar rápidamente. La niacina, esta también va a intervenir en el asunto de los transportadores neuronales, así que también nos puede dar em, lesiones en el asunto de la parte neuronal.
Y también en la piel, esta funciona mucho en la piel. El ácido pantoténico funciona mucho en el aporte de ATP como parte de las proteínas, es parte del sistema del metabolismo de las proteínas. También está dentro de su composición está en carnes y en muchas de los vegetales, así que igual no necesitaríamos su consumo. La vitamina B6 es parte del metabolismo de los aminoácidos también, al igual que la vitamina B12. Por eso es que esta es una de los que más suelen faltar cuando nosotros mantenemos dietas vegetarianas estrictas. El folato o el ácido fólico, esta está muy relacionada con la formación de ADN y por eso es que está considerada como uno de los suplementos requeridos para el embarazo. La B12 que ya les comenté, que es precisamente esta también actúa en la formación de nuevos glóbulos rojos y por eso es que su ausencia puede generar en una anemia muy característica de los pacientes que tienen dietas vegetarianas estrictas. La biotina, esta es muy, muy difícil encontrar un déficit porque está prácticamente en todos los alimentos, tanto de origen animal como vegetal, y ayuda muchísimo también como antioxidante. La vitamina C, de lo que ya les mencioné, esta es una de las que más protege la membrana, sobre todo la membrana respiratoria, y su déficit generalmente igual dentro de una dieta equilibrada o en pacientes saludables es muy, muy, muy rara. Estas son las recomendaciones de ingesta diaria que si ustedes ven son en muy bajita cantidad y por eso es que manteniendo una dieta equilibrada tendríamos suficiente aporte. Dentro de los minerales nosotros contamos con productos naturales orgánicos, ¿sí? Pero que no necesariamente están, o más bien dicho, no son parte de la producción del cuerpo, sino que nosotros necesitamos absorberlos también. Y aquí una de las cosas importantes es que estos sí son reciclables dentro del cuerpo, es decir, nosotros no los producimos, pero si es que algo nos sobra o nos falta, el cuerpo generalmente suele adaptarse de una manera bastante más ágil. Tenemos a los macrominerales y a los oligoelementos o microminerales, ¿sí? Es de acuerdo a la cantidad de lo que requerimos en el transcurso del día. Los macros vamos a necesitar más de 100 miligramos por día, como por ejemplo el calcio, ¿sí? Y los oligoelementos de menores de 15 miligramos por día, como por ejemplo el zinc, ¿ya? Entonces, ahí tenemos unos pocos. Em, en los macrominerales, como les decía, fíjense que está el calcio, el fósforo, el magnesio, el potasio, el azufre, el cloro, el sodio. Y de los que son como más pequeños, fíjense el hierro, el manganeso, el cobre, el selenio, el yodo, el zinc y el flúor. El calcio nosotros lo necesitamos para dos funciones primordiales. La primera, todo lo que es formación en nuestro sistema óseo y de nuestros dientes. Y el resto está funcionando a través de nuestro sistema metabólico porque el calcio es requerido para poder igual producir absorción de ciertos nutrientes dentro de la célula, es decir, se compaginan. El fósforo funciona también como parte de nuestra estructura del ósea. Sin embargo, el fósforo también interviene en la composición de nuestro ADN y ARN, es decir, es parte de nuestro sistema genético. Su deficiencia igual es muy, muy infrecuente porque está en prácticamente todos los alimentos, tanto de origen animal como de origen vegetal. El magnesio funciona mucho en nuestros huesos, pero también en nuestros músculos. Y el magnesio también actúa como un antioxidante, así que este también nos ayuda mucho para poder mantener el cuerpo en buena condición. El azufre, generalmente el azufre, nosotros no podemos decir que hay un déficit porque el azufre está prácticamente en todos nuestros alimentos también, tanto de origen animal como de origen vegetal, porque el azufre es una parte fundamental para el crecimiento de todos los vegetales. Es decir, hoy es más, en los cultivos se pone una suplementación de azufre en el suelo para que haya una buena cosecha. Así que importante eso.
El hierro está tanto en productos de origen animal como de origen vegetal, pero la gran diferencia aquí es que la de origen animal tiene una absorción extremadamente alta en el cuerpo versus la de origen vegetal, que a pesar de que tiene una buena cantidad, la absorción no es tan buena. Así que debemos consumir hierro igual de las dos fuentes. El zinc actúa muchísimo en la colaboración para la protección de todas las membranas celulares también. Así que, y también actúa mucho en periodos de crecimiento muy rápidos como la niñez temprana o la adolescencia. Así que esta nos va a ayudar mucho en el asunto del crecimiento. En cuanto al flúor, el flúor es muy importante porque genera una protección antibacteriana dentro de nuestra boca. Así que por eso es que todas o la gran mayoría de pastas dentales o de enjuagues bucales tienen hoy la presencia de flúor. El flúor está en los pescados y los mariscos, así que de igual manera no necesitamos generalmente suplementar. El yodo es muy importante para el funcionamiento de la glándula tiroides. Sin embargo, y por eso es que aquí en el Ecuador había un déficit de yodo, porque nosotros la gente aquí consumía mucho más sal de mar por la facilidad que teníamos para la recepción de sal de mar. Sin embargo, hoy el yodo es de suplementación obligatoria en un producto de consumo masivo como es la sal. Por eso es que hoy en todas nuestras funditas de sal identificamos la palabra sal yodada, es decir, tiene la suplementación. Ahí están los elementos, perdón, los requerimientos diarios de la dieta. Entonces, como ustedes ven, son en realidad muy, muy poquito para lo que nosotros solemos consumir en el día a día. Les invito a que revisen, como les había comentado, las etiquetas de los alimentos que tengan en casa para que puedan ir haciendo las comparaciones de este tipo. ¿Sí? Y vamos a pasar a nuestro último tema, que ya nos queda poquito aquí. Déjenme revisar la otra que es... Voy a adelantarles un poquito el asunto de la pirámide de alimentación, sin embargo, vale la pena recalcar que la pirámide ya no es un mecanismo de guía visual como lo pretendíamos antes. Antes sí había mucho esta guía, pero la gran mayoría de dietas que se han ido adaptando a los nuevos requerimientos del ser humano en la época en la que estamos difícilmente se adaptan a las pirámides. Sin embargo, pues es parte de una ayuda visual, ¿sí? Como les mencionaba, es una ayuda muy, muy buena, sobre todo en educación y en promoción de salud, porque visualmente llega muy rápido a la gente, ¿sí? Sin embargo, las pirámides cada vez han ido adaptándose o han ido incluyendo otros productos adicionales con el afán de poder darle una opción a la gente de consumo que sea adecuado para sus necesidades. En este caso, por ejemplo, ustedes pueden ver este tipo de pirámides que tenemos a los carbohidratos en la base, que acuérdense que son entre el 40 y el 60%, pero fíjense aquí le hacen la aclaración según el grado de actividad física. Luego nuestra segunda gran porción es frutas y vegetales y también las grasas, pero de origen vegetal. Luego pasamos a los lácteos y al resto de proteínas animales, que aquí también hay que tomar en cuenta que son muy altos en grasa. Todas las proteínas animales son eh, altos en grasa, sí, por eso es que se hace alguna diferenciación con, por ejemplo, la leche o los yogures o los quesos que hoy ya son semidescremados o descremados totales. Y dentro de las proteínas animales, pues hay algunos peces, por ejemplo, que tienen mucho más colesterol o grasa que otros. De igual manera, hay presas del pollo que tienen más grasa que otras. Luego tenemos una gran cantidad de embutidos o de procesados cárnicos altos en grasa, como el tocino, por ejemplo, las salchichas, los embutidos. Y por último, pues le dejan a los dulces y sobre todo a los carbohidratos simples. Se dejan como opciones adicionales los suplementos, ¿sí? Eh, y también las bebidas.
Aquí otra de las cosas importantes para tomar en cuenta es la actividad física y el agua. Entonces recuerden que es estar en familia, mantener una buena salud mental, control médico periódico, cocciones saludables y también el consumo de agua. Pues ahorita ya hemos visto también esto de cómo se interpreta, pues de acuerdo a la cantidad. Es decir, mientras más abajo estén, mayor cantidad de ese alimento se debe consumir. Sin embargo, como les mencionaba, pues hay alimentos que tienen mayor proporción de nutrientes que otros, sin embargo, están en el mismo eslabón. Em, Aquí, pues, de acuerdo a los diferentes niveles, se clasifican de acuerdo al consumo habitual o regular o esporádico. Mientras más abajo estén, es habitual y mientras más arriba esté, es más esporádico. En el tercer nivel, como ya veíamos, están frutas y verduras, ¿sí? Y lo más importante para tomar en cuenta aquí es que se tienen que hacer las 5 raciones al día. ¿A qué se refiere con ración? Ya vamos a hablar luego también. De esto ya hablamos y de esto también. Los carbohidratos que ya hablamos, porciones de frutas y vegetales, que es lo que ya mencionábamos hace un momento, pero aquí una de las cosas importantes es también que estaban puestas las grasas, ¿sí? Pero hay que tomar en cuenta el asunto de los vegetales, perdón, de los de origen vegetal, las grasas de origen vegetal. El agua, siempre se ha mencionado este valor, ¿no es cierto? 8 vasos de agua al día. Sin embargo, hay que tomar en cuenta también necesidades propias, como por ejemplo gente que está haciendo mayor tipo de actividad física o las condiciones ambientales. Así que eso es importante tomar en cuenta. Nunca podemos dejar de tomar agua, así que importante. La otra que veíamos ahí era precisamente utilizar métodos de cocción saludables, sí, hervidos, pero depende mucho del hervido y del tiempo del hervido. Los alimentos al vapor son una de las principales opciones que se recomienda hoy a nivel mundial. Y pues el baño María, que es un poco más difícil de coccionar porque se tarde, porque el riesgo de quemadura es muy alto. Así que el del vapor es el que se podría recomendar de manera saludable. Cocciones secas como a la parrilla, a la brasa o al hornear van muy bien también a la plancha. Sin embargo, tomar en cuenta que no se agregue grasa a este tipo de preparaciones. Una de las cosas importantes es el lavado y desinfección de frutas y verduras. Nosotros aquí en el Ecuador todavía tenemos lugar en el que no tenemos agua potable, así que hay que hacer una recomendación bastante prolija y prudente de ese tipo. Disminuir el consumo de sal, azúcares y grasas, que ya sabemos, y siempre importante incluir cada grupo de alimentos en cada una de nuestras comidas. La actividad física, que todo va a depender del paciente. Sin embargo, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que entre niños y adolescentes puedan realizar no menos de 60 minutos de actividades físicas de moderada intensidad al día. En cuanto a los adultos tienen que hacer entre 60 y 90 y un adulto mayor 45 minutos de actividades moderadas, ¿sí? No caminatas, sino trotes o bicicleta o alguna otra actividad física guiada como natación o en gimnasio, ¿sí? Y siempre, y muy importante, es manejar pesos. Pues entre los beneficios de la actividad física, que ya lo habíamos mencionado en algún momento también y desde ayer, no solamente es el asunto de apariencia, sino que la actividad física genera mucho bienestar también a nivel emocional y de autoestima. Así que muy, muy recomendable para todos. El desarrollo de la fuerza muscular y ósea, que como les había mencionado también en la clase anterior, mientras mayor cantidad de masa muscular tengamos, mejor va a ser nuestro estilo de vida cuando estemos en la tercera edad, como prevención de enfermedades, obviamente, y también para controlar el peso como tal, es decir, pues esto es parte de nuestra actividad regular día. Y como les había comentado, pues la pirámide ya no se la utiliza de manera constante, sino que hay otros métodos también como para identificar o ayudar en el asunto de las ayudas visuales
o de la educación en salud y en nutrición. Nos quedan 6 minutitos, chicas. No sé si es que tienen alguna duda, alguna pregunta que se les haya quedado por ahí, algún tema. Buenas noches, Licen. No, Licen, por Hola, mi Victoria. parte. Gracias. Perfecto. Qué bueno que hayan entendido todo. Ya, Dinelli, quizás alguna duda, alguna pregunta. No, Licen, está claro. Por mí no hay ninguna duda. Ok. Entonces yo les voy a preguntar a ustedes. A ver, chicas, quisiera que me comenten cómo les pareció, ya que tenemos unos minutitos adicionales y todo está claro. ¿Cómo les pareció la clase anterior y esta clase? ¿Hay alguna duda, alguna novedad que tengan? ¿Algo más en lo que podamos ayudarles? El día de mañana ya les hago llegar, vamos a ya tener cargado en el sistema las tareas y la investigación que tienen que hacer. Sí, entonces igual ahí quedó al pendiente, pero quisiera conocer sus inquietudes, si es que hay alguna novedad. Yo creo que por mi parte está claro, Licen. Además, como tenemos los videos ahí para apoyarnos, para resolver nuestras tareas, yo creo que sí está bien. Perfecto, muchas gracias entonces por su retroalimentación. Igual como les había comentado, pues estoy al pendiente, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan. em, ahí estoy revisando cualquier información que ustedes necesiten también como para irla solventando. Listos. Lo que sí, Licen, Dígame, no Vic. sé, tal vez, no sé si se habrá la posibilidad de las clases que se queden guardadas, porque muchas veces nosotras trabajamos y no alcanzamos a recibir la clase, pero estas explicaciones que usted nos hace sí nos sirve. Entonces, si es posible, nos gustaría que esas clases quedaran grabadas para nosotros después del trabajo y poder mirar la clase grabada. No sé si Sí, las clases están siendo grabadas. Ya yo envié la clase de la semana, digamos, antes de ayer. Ya envié, entonces supongo que ya en el transcurso de hoy o mañana estará la clase subida. Y esta también, ahorita que la terminemos, yo ya la envío al departamento académico y ustedes puedan revisarla nuevamente. Igual ahí pueden ir revisando la presentación también. Y si es que les quedará alguna duda sobre el tema, pues ahí igual podemos irla resolviendo. No hay ningún inconveniente. ya le dicen gracias. Listo, un gusto, Vicky. Bueno, si no tenemos más dudas, entonces no hay más inquietudes. Quedo al pendiente. Como les mencionaba, cualquier duda, cualquier inquietud, pues ahí estamos a las órdenes, ¿sí? Les deseo una linda noche y nos vemos pasado mañana. Igualmente, Licen, buenas Igualmente, noches. buenas noches. Gracias, Giselle. Buenas noches.